Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este webinar que organizamos desde la sección española de WILF España, en el que vamos a presentar el último trabajo que hemos publicado, el informe hacia una política climática libre de combustibles fósiles, aportes desde el feminismo pacifista, de nuestra compañera Beatriz Arnal. Bueno, brevemente a modo de introducción para aquellas personas que tal vez no nos conozcáis todavía, comentaros que WILF España es la sección española de WILF Internacional, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que es la organización feminista y pacifista más veterana, más antigua del mundo. Se fundó en 1915. Y nosotras como sección española pues trabajamos en diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, haciendo tareas de incidencia política, trabajamos en sensibilización, comunicación y trabajamos también desde la investigación y el activismo por la paz. Eh, Fundamentalmente en temas de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, en cuestiones de desarme, en particular en cuestiones de desarme nuclear. Nosotras abogamos por el desarme universal y por la desmilitarización, o sea, somos una organización pacifista antimilitarista. Y también trabajamos en las cuestiones de armas autónomas conocidas como killer robots. Eh, Otro ámbito de trabajo nuestro es la educación para la paz y también trabajamos en cuestiones de crisis climática. Todo ello desde el enfoque del feminismo pacifista, que es el que nos define como organización. Eh, y bueno, y el trabajo que vamos a presentar esta tarde aúna un poco todos estos ámbitos, ¿no? Porque es un trabajo de investigación en cuestiones de crisis climática, de militarismo y de cómo todo eso afecta a las mujeres y cómo las mujeres resisten, eh, las resistencias de mujeres en cuanto al extractivismo de combustibles fósiles y los impactos que esto tiene en sus territorios y en sus vidas. Eh, este informe que presentamos, bueno, voy a hacer un poco de multitarea mientras hablo, si va entrando gente. Eh, este informe es fruto de un proyecto en el que empezamos a trabajar como sección más o menos a principios de año. Y gracias al apoyo de la Iniciativa por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Gracias al apoyo que recibimos de la iniciativa, pudimos poner en marcha una campaña en nuestro país para trabajar un poco en esta línea, ¿no? Para dar a conocer qué es esta iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, qué impactos tienen los combustibles fósiles y para hacerlo desde una perspectiva feminista y pacifista. A lo largo de estos meses de este año hemos trabajado nuestro proyecto se ha desarrollado en diferentes ejes. Pues por un lado hemos conocido y hemos contactado y hemos pues conocido el trabajo que otras organizaciones de nuestro país, fundamentalmente organizaciones ecologistas, vienen realizando en materia de extractivismo y combustibles fósiles, también elaborando contenidos específicos sobre estos temas para nuestras redes, dirigidos a un público más en general. Y bueno, y en un eje más orientado hacia la sensibilización y dar a conocer esta problemática, cuya acción principal fue un webinar que organizamos a finales del mes de mayo. Y bueno, a que le tenemos un especial cariño porque en este webinar y que recomendamos, ahora os dejaré también el enlace en el chat, está en nuestro canal de YouTube y como os decía antes, con interpretación en inglés y al inglés.
en el que contamos con 3 voces de mujeres desde el terreno, de Mozambique, de Ecuador y de Colombia. Y luego hemos seguido trabajando realizando una investigación cuyo resultado es el que presentará mi compañera Beatriz esta tarde. Y aparte de esto, bueno, pues esta investigación también nos servirá para desarrollar otro eje de trabajo de incidencia política que es en el que estamos inmersas ahora, ¿no? Porque investigamos para cambiar las cosas, bueno, para desvelar, ¿no? Un poco, para dar a conocer, pero que ese conocimiento nos sirva también para el cambio. Bueno, y hay cambios que se tienen que dar también desde el compromiso de los políticos, ¿no? De ese nivel. Y en ello estamos. Eh, y bueno, y también estamos en el momento de la difusión, ¿no? Del informe, por eso nuestro webinar y otros actos que tenemos previstos en las próximas semanas también para dar a conocer este trabajo. Simplemente quería reconocer también el trabajo que lo veis detrás de nosotras, de Maitri Yuzundar, que es una ilustradora india que ha trabajado bueno, que ha desarrollado las ilustraciones de este informe y al que estamos súper agradecidas porque ella, bueno, desde también su compromiso pacifista y feminista, acogió la propuesta con mucho cariño y mucho entusiasmo, ¿no? Y la verdad es que ha sabido plasmar muy bien también a nivel visual lo que nosotras queríamos transmitir con este trabajo. Eh, y quería, antes de terminar, vale. Quería ¿no? hacer simplemente un recordatorio de que este webinar es un espacio seguro en el que, bueno, pues como espacio seguro, eh, recordamos que lo construimos con cómo escuchamos y con cómo nos hablamos y cómo nos tratamos. Y, y- y bueno, y os invitamos también a que nos ayudéis a mantener este espacio de comunicación y de compartir como un espacio seguro. Y ahora ya dejo hablar a mi compañera Beatriz. Beatriz Arnal es investigadora, es pacifista, es ecologista, es feminista y ha sido un lujo trabajar con ella estos meses en esta campaña y bueno, nos va a hablar de la investigación tan estupenda que os invitamos a todas a leer que ha realizado sobre combustibles fósiles. Muchas gracias, Maribel. Cuando puedas, si puedes compartir la presentación. Sí. Mientras tanto, yo voy a empezar dando las gracias a todas y a todos por venir hoy y acompañarnos esta tarde. Especialmente gracias a nuestras compañeras de WILF España y también a nuestras compañeras del IMPAL, que veo que también hay representación en esta llamada. Como decía Maribel, ha sido un proceso largo de mucho trabajo, pero ha sido, la verdad, una experiencia muy interesante y muy importante para nosotras. Y también quiero aprovechar para dar las gracias a Maribel, que ha sido un apoyo maravilloso, y a la Junta de WILF España y también a Elena, que nos ha ayudado muchísimo en la comunicación. Quisiera también comenzar haciendo una mención a las víctimas de las catástrofes de esta emergencia climática mundial, como no podría ser de otra manera, particularmente a aquellas personas que han perdido la vida, a un ser querido o sus medios de vida debido a la última dana y a la pésima gestión política en cuestión de prevención y respuesta a emergencias climáticas. Las investigaciones científicas confirman que los eventos climáticos extremos son ya cada vez más frecuentes y más devastadores, y lo serán todavía más en el futuro inmediato. Y aunque aquí solamente comenzamos a experimentar los peores efectos de la emergencia climática, lo que ha ocurrido en la costa mediterránea hace unas semanas es la realidad cotidiana que viven miles de personas en otras latitudes del planeta menos privilegiadas.
Por eso nos parece que este informe es más pertinente que nunca en el contexto de un mundo cada vez más injusto y desigual y menos habitable. Nos encontramos cada vez más con regiones del planeta que sufren temperaturas extremas e inundaciones letales, mientras otras, a veces en el mismo país, se enfrentan a sequías o incendios que también se cobran la vida. En este informe proponemos que ante el sufrimiento y la destrucción que causan estos fenómenos extremos, necesitamos políticas climáticas libres de combustibles fósiles, feministas y pacifistas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Maribel. Aquí tenemos los contenidos, vamos a estar un ratito hoy hablando, quizás hasta las 6, puede ser que un poquito más. Bueno, así es de donde yo estoy, que estoy en Reino Unido, 7 hora peninsular desde España. Bueno, no me quiero entretener, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con una aclaración de términos. Quería compartir con vosotras pues, una aclaración de términos porque somos conscientes de que el lenguaje es político y tiene la capacidad de visibilizar o invisibilizar experiencias y realidades. Y por eso muy conscientemente usamos determinados términos que os compartimos aquí. Vamos a hablar de combustibles fósiles hoy, pero ¿qué son los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles, principalmente petróleo, carbón y gas, son recursos energéticos no renovables, formados a partir de la descomposición de restos de organismos que vivieron hace millones de años. Los impactos de los combustibles fósiles en los ecosistemas, los territorios y las comunidades van más allá de la contaminación provocada durante su quema y ocurren a lo largo de todo su ciclo de producción, es decir, su exploración, extracción, distribución, modificación, combustión y consumo. Algunos de estos impactos son la alta emisión de gases de efecto invernadero que provocan la crisis climática, contaminación de aire, agua y suelo, degradación de los ecosistemas y disminución de la biodiversidad, pérdida de paisajes y medios tradicionales de vida, desplazamiento forzado de la población, deforestación, efectos negativos en la salud por la contaminación atmosférica, accidentes, explosiones y derrames en el proceso de extracción y producción, y aumento de la militarización de la violencia basada en el género. Además de para la obtención de energía no renovable, los combustibles fósiles también se usan para la fabricación de otros productos, como plásticos o componentes agroquímicos, que también tienen importantes impactos ecológicos y para la salud. Usamos la denominación gas fósil en lugar de gas natural. El gas fósil es un combustible fósil, cuya producción tiene graves consecuencias ecológicas y sociales, al igual que el petróleo y el carbón, como hemos visto anteriormente. Usamos las denominaciones crisis climática y emergencia climática porque entendemos que la dependencia capitalista de los combustibles fósiles no ha provocado únicamente un cambio en nuestros sistemas climáticos, sino que ha destruido ecosistemas enteros, transformado modos de vida, reducido la biodiversidad, provocado daños y pérdidas materiales e inmateriales y causado grave sufrimiento social y ecológico en todos los rincones del mundo. En definitiva, ha puesto y continúa poniendo en riesgo toda forma de vida y, por tanto, debe entenderse como una crisis o una emergencia y no simplemente como un cambio climático. Nos referimos también en este informe y en esta presentación a las empresas de combustibles fósiles en lugar de empresas energéticas. Consideramos que la denominación energéticas oscurece el compromiso férreo de estas empresas con los combustibles fósiles, los cuales son parte intrínseca de su cultura empresarial. Solamente el 4% de sus inversiones se destina a energía renovable. Además, es precisamente la explotación de los combustibles fósiles la que ha proporcionado a dichas empresas el grueso de sus beneficios, con ganancias económicas desorbitadas y cada vez mayores a pesar del caos climático que suponen. Conviene, por tanto, recordar que estas empresas siguen estando fundamentalmente unidas a los combustibles fósiles. Utilizamos en este informe una perspectiva, una metodología feminista y pacifista.
El feminismo pacifista es una corriente dentro del movimiento feminista que combina la lucha por la igualdad de género con el rechazo a la violencia y la guerra como formas de resolución de conflictos. Esta perspectiva sostiene que el patriarcado y el militarismo están interconectados y que ambos perpetúan sistemas de opresión y desigualdad. El feminismo pacifista aboga por una paz feminista que comprende más que el mero cese de las hostilidades y aspira a la construcción de una sociedad que supere todas las formas de opresión, discriminación y desigualdad derivadas del sistema patriarcal en intersección con otras formas de violencia. El feminismo pacifista es imprescindible para nuestro análisis, puesto que ofrece un enfoque alternativo, no violento, para abordar los conflictos globales actuales, así como otras formas de violencia que se intensifican durante los conflictos armados. Además, el feminismo pacifista es particularmente relevante en el contexto de las múltiples crisis contemporáneas como la emergencia climática, los desplazamientos forzados de población y la creciente militarización en las respuestas a estos. En el informe también hacemos especial referencia a los impactos de la producción de combustibles fósiles, así como de los conflictos armados, el militarismo y la crisis climática y ambiental, particularmente sobre las mujeres. Con este término, mujeres, nos referimos a las mujeres en toda su diversidad. Consideramos que la denominación mujeres no connota homogeneidad, sino que por el contrario refiere a un grupo diverso de personas que se autodefinen como tales en intersección con otras categorías como la raza, la clase, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, la edad, la afiliación étnica y religiosa, etc. Por tanto, no existe una experiencia universal de ser mujer, sino múltiples vivencias influenciadas por la intersección de diferentes sistemas de opresión locales, regionales y globales, como el patriarcado, el racismo, el clasismo o la heteronormatividad, entre otros. Finalmente, y con esto ya termino la aclaración de términos, utilizamos los términos norte global y sur global en sustitución de terminología como países desarrollados o en desarrollo, con el fin de encontrar una denominación menos jerárquica y más neutral y que, sin embargo, visibilice las dinámicas de poder y las desigualdades sociales, políticas y económicas entre las diferentes regiones del planeta. El sur global, si bien no es homogéneo, sí comparte experiencias históricas de colonialismo, extractivismo, imperialismo y militarización, así como desafíos comunes en términos de empobrecimiento, acceso desigual a los recursos y mayor vulnerabilidad a los impactos de la emergencia climática. Se ve muy claramente en los siguientes mapas. Siguiente, por favor. El primer mapa muestra las emisiones anuales de CO2 en millones de toneladas de los países en 2020, mientras que el segundo mapa muestra la vulnerabilidad a la crisis climática en el mismo año. Si comparamos ambos mapas, es fácil ver que los países que menos CO2 emiten, aquellos con colores rojos más claros, es decir, los que menos han contribuido a la crisis climática, son, sin embargo, los que mayor índice de vulnerabilidad climática presentan, aquellos con colores azules más oscuros en el segundo mapa. Y, en consecuencia, están más expuestos a los efectos más adversos de la emergencia climática. Siguiente. Otro de los términos principales en este informe y nuestra campaña es el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. No existe hasta la fecha ningún marco jurídico internacional con carácter vinculante que limite la producción de combustibles fósiles. Esto es precisamente lo que propone el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Se basa en tres pilares fundamentales: la no proliferación de combustibles fósiles mediante el fin de toda exploración, expansión y producción de carbón, gas y petróleo; una eliminación progresiva y equitativa de la producción a través de la eliminación del suministro, subsidio, financiación pública y patrocinio de los combustibles fósiles; y una transición justa y pacífica hacia la diversificación de la economía y la plena implantación de las fuentes de energía renovables para que ningún trabajador, ninguna comunidad o ningún país se quede atrás. Este tratado complementaría el Acuerdo de París y obligaría a los gobiernos a tomar medidas urgentes y eficaces para avanzar
hacia el fin de los combustibles fósiles de manera rápida, justa y equitativa. El apoyo global a la iniciativa en favor de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles crece continuamente. Maribel me va a hacer el favor de quizás poner el enlace a la página web de la iniciativa por un tratado de no proliferación de Sí, combustibles fósiles para que ya así... lo tienen, está en el Genial, chat. estupendo. Así nuestras participantes pueden también echarle un vistazo si no están familiarizadas. En la actualidad está respaldada esta iniciativa por 13 gobiernos de todo el mundo, entre otros Fiji, Timor Oriental, Antigua y Barbuda, Samoa, la República de las Islas Marshall, Colombia, el primer país productor de combustibles fósiles en apoyarla, y el Parlamento Europeo, que en 2023 instaba a los Estados miembros de la Unión Europea, así como a la Comisión Europea, a trabajar en el desarrollo de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Asimismo, la apoyan más de 100 ciudades y gobiernos locales, como el estado de California o las ciudades de Calcuta, Buenos Aires, Lima, Sydney, Montreal, Los Ángeles, París, Londres, Roma, Ámsterdam o Barcelona, así como más de 2.500 instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional, Extinction Rebellion, Amigos de la Tierra, Greenpeace o Médicos del Mundo. El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles se fundamenta en valores de responsabilidad histórica, cooperación internacional y solidaridad con las comunidades, los territorios y las regiones que experimentan en mayor grado las peores consecuencias de la emergencia climática, a pesar de haber sido quienes históricamente menos han contribuido a ella. Siguiente, por favor. Quería hacer una pequeña introducción y contextualizar un poco el informe. Este informe se encuadra dentro de las líneas de acción de sensibilización pública e incidencia política de la campaña de WILF España en apoyo al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles que acabo de presentar. La sección española de WILF nos adherimos a la iniciativa por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en 2023, con el objetivo de contribuir a la misión de WILF de lograr una paz duradera, sostenible y con justicia de género a través de la desmilitarización, el desarme, la descarbonización, la justicia climática y el feminismo pacifista. Así, reconociendo la importancia de las dimensiones ambientales de la industria de los combustibles fósiles, desde WILF queremos ampliar el alcance de la iniciativa por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles desde una perspectiva de pacifismo feminista que ponga de relieve los impactos negativos que los combustibles fósiles tienen también en la consecución de una paz justa, transformadora, duradera y sostenible. Con nuestra campaña hemos querido visibilizar los numerosos vínculos entre combustibles fósiles, conflictos armados, militarismo, crisis ambiental y climática y género. De esta manera, pretendemos contribuir a que WILF, como la organización feminista para la paz más antigua, lidere la promoción de un análisis pacifista, feminista de los combustibles fósiles y enfatice el potencial de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles como herramienta para una paz sostenible y con justicia de género. Además, desde WILF España reconocemos la importancia de incluir un componente decolonial que ponga el foco en las responsabilidades históricas específicas de los países del norte global, así como en las alternativas locales de protección de la vida que tienen lugar en las zonas de extracción de combustibles fósiles, particularmente de la mano de mujeres rurales, indígenas, campesinas, afrodescendientes y jóvenes en el sur global. Como Maribel comentaba, este informe también es una continuación de nuestro webinario Combustibles fósiles, conflicto armado y crisis climática, miradas desde el feminismo pacifista, celebrado en mayo del 2024 y que contó con la participación de las investigadoras y activistas feministas Teresa Cuña, desde Mozambique, e Ivonne Llanet, de Ecuador, y con la defensora y lideresa socioambiental Yubelis Natalia Morales, de Colombia. Os emplazo a que consultéis el informe o mejor aún a que veáis la grabación del webinario anterior, que creo que Maribel ya ha compartido el enlace, para que escuchéis las voces y experiencias situadas de las participantes. Nos referimos a estos casos de estudio en el informe, pero hoy aquí no los voy a presentar. Como digo, creo que es preferible que escuchéis a las voces expertas desde los territorios. Siguiente. El objetivo de este informe y en general de nuestra campaña de WILF España en apoyo al tratado
es, como decíamos, visibilizar y denunciar los numerosos vínculos entre combustibles fósiles, emergencia ambiental y climática, conflicto armado, militarismo, género y paz. Existe consenso científico sobre el uso de los combustibles fósiles como la causa principal de la crisis ambiental y climática, ya que son responsables del 86% del total de las emisiones de CO2 de los últimos 10 años. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó en 2023 que los combustibles fósiles son incompatibles con la supervivencia humana y que la única forma de salvar el planeta y a las generaciones futuras de esta catástrofe climática mundial pasa por poner fin a los combustibles fósiles de una vez por todas. Sin embargo, estamos caminos de producir más del doble de combustibles fósiles de los que podemos quemar para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de 1,5 grados centígrados. Asimismo, la industria de los combustibles fósiles representa un obstáculo fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como para el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible, ya que exacerba los impactos de la crisis climática en las poblaciones más vulnerables y pone en riesgo el bienestar del planeta y de las personas. Al mismo tiempo, los combustibles fósiles están detrás de la mayoría de los conflictos armados de las últimas décadas. Por ejemplo, los combustibles fósiles son fuente y recurso habitual de guerras y otras actividades militares, incluida la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. También están habitualmente motivados por el acceso y el control de los yacimientos de combustibles fósiles o por la dependencia del norte global de combustibles fósiles provenientes de estados con inestabilidad política, graves violaciones de los derechos humanos, regímenes autoritarios o participación directa en guerras y ocupaciones como Arabia Saudí en Yemen o Rusia en Ucrania. Asimismo, los ejércitos mundiales, con el de Estados Unidos a la cabeza, son los mayores consumidores de combustibles fósiles del planeta y también los mayores emisores de gases de efecto invernadero que provocan la crisis climática, con un 5,5% del total de emisiones globales. Si los ejércitos mundiales fueran un país, serían el cuarto país con mayor huella de carbono. Además de su responsabilidad directa en el empeoramiento de la crisis ambiental, los ejércitos y las operaciones militares también provocan graves impactos medioambientales, como contaminación de suelos, agua y aire, pérdida de biodiversidad y acaparamiento de tierras, muchas veces en territorios ancestrales de alta biodiversidad. En este sentido, los conflictos armados impulsados por los combustibles fósiles, el cada vez mayor gasto militar mundial y la securitización desenfrenada de nuestras sociedades fortalecen una economía de guerra y plantean serios obstáculos para la justicia social y la paz duradera, así como para una acción climática eficaz. Los lugares de extracción, normalmente ubicados en territorios indígenas, rurales y empobrecidos del sur global, se convierten en zonas de sacrificio, así como también las comunidades que dependen de sus recursos naturales para su supervivencia. A menudo las comunidades de estos territorios no son debidamente informadas, consultadas y mucho menos compensadas por los numerosos daños que provoca la industria de los combustibles fósiles. Por ejemplo, en septiembre del 2022, el Parlamento Europeo reconoció los vínculos entre la producción de combustibles fósiles y la violación de derechos humanos y ambientales fundamentales como consecuencia de un proyecto masivo de gasificación en Uganda y Tanzania, del cual la francesa TotalEnergies es la inversora principal. Entre otras, se refirió al encarcelamiento injustificado de defensores de los derechos humanos, la suspensión arbitraria de diversas ONGs, las penas de prisión arbitrarias y el desahucio de cientos de personas de sus tierras sin una indemnización justa y adecuada, y las detenciones, los actos de intimidación y el acoso judicial contra los defensores de los derechos humanos y las ONGs que trabajan en el sector del petróleo y del gas. Y sin embargo, como decíamos, el Acuerdo de París no menciona los combustibles fósiles y su papel fundamental en la emergencia climática. La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o Cumbre del Clima, considerada la cumbre anual mundial más importante en las agendas climáticas, solamente mencionó por primera vez los combustibles fósiles en la edición del año 2021 en Glasgow y por segunda vez en la COP28 celebrada en 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que como sabéis es uno de los mayores productores de petróleo del mundo,
a pesar del lenguaje vago en la declaración final y la influencia sin precedentes de lobistas de los combustibles fósiles. En este punto quiero hacer una mención especial a la COP29, que se está celebrando ahora mismo en Bakú, Azerbaiyán, y que concluye mañana, 22 de noviembre. El primer día de la cumbre se confirmó que por primera vez este año ya hemos rebasado el límite acordado en el Acuerdo de París de 1,5 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Además, el primer borrador del acuerdo final de la COP29 no incluye mención a la necesidad de eliminar los combustibles fósiles, como sí se hacía en el acuerdo de la COP28. Y de nuevo, como ya ocurrió en la cumbre de Dubái, se ha registrado la presencia e influencia de un número sin precedentes de grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles. Recordemos que Azerbaiyán también es uno de los mayores productores de combustibles fósiles. Es importante añadir que se necesitan al menos 2,4 mil billones de dólares anuales antes de 2030 para la financiación climática global, incluida la adaptación, la mitigación y la respuesta a pérdidas y daños provocados por los impactos de la emergencia climática, sobre todo en las regiones más vulnerables del sur global. Mientras tanto, el presupuesto militar de 2023 igualaba la cifra estimada para la financiación climática global y las subvenciones totales globales a los combustibles fósiles en 2022 ascendieron a 7.000 billones. Por tanto, la industria militar y la industria de los combustibles fósiles no solamente suponen daños vitales en los ecosistemas y las comunidades, además privan a las regiones más afectadas por la emergencia climática, que son también quienes menos han contribuido a ella, del presupuesto necesario para aliviar las peores consecuencias del caos climático. Siguiente, por favor. ¿Qué tiene todo esto que ver con una organización feminista y pacifista como WILF? Consideramos que los combustibles fósiles, así como su erradicación urgente, son una cuestión feminista, además de pacifista. Los combustibles fósiles son incompatibles no solamente con una paz sostenible debido a su relación intrínseca con los ejércitos y las operaciones militares, sino también con una política climática basada en la justicia social y de género. La emergencia climática tiene impactos diferenciados y desproporcionados en las mujeres, las niñas, el colectivo LGTBIQ+, y otras comunidades históricamente marginalizadas, como las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas campesinas y las comunidades empobrecidas, particularmente en las zonas rurales y en el sur global. Esto es así ya que estos colectivos parten de situaciones estructurales de marginalización, discriminación y desigualdad que se fundamentan y nutren de ciertas expectativas, responsabilidades y roles basados en el género, en intersección con la raza y la clase, entre otras categorías de desigualdad. Es decir, son ciertos factores sociales, políticos, culturales y económicos, tanto locales como globales, los que posicionan a estos grupos en una situación histórica de mayor vulnerabilidad, marginalización y discriminación frente a los impactos más adversos de los conflictos armados y la crisis climática. Por tanto, la justicia de género es un punto de partida imprescindible para alcanzar la paz y una adecuada respuesta a la crisis ambiental y climática. Dicho de otro modo, no puede haber justicia climática ni paz sin justicia de género. Además, existe una correlación positiva entre las zonas del planeta con elevados porcentajes de violencia de género y aquellas que experimentan las peores consecuencias de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, donde la crisis climática es un factor determinante en la interrupción de la escolarización de las niñas, así como en el tráfico y el matrimonio infantiles, dado que las familias recurren a estas opciones con el fin de minimizar la presión económica y las pérdidas inducidas por los fenómenos climáticos extremos, como la sequía o las inundaciones, y asegurar así los medios de vida y el futuro de los recursos económicos familiares. La triple crisis de calentamiento global, pérdida de biodiversidad y contaminación también añade una mayor carga de trabajo y responsabilidad de sostenimiento de la vida sobre las mujeres y las niñas, normalmente no remuneradas ni reconocidas socialmente, ya que suelen ser las mujeres y las niñas las encargadas de los cuidados familiares y comunitarios.
Asimismo, hace que tengan que desplazarse mayores distancias para encontrar recursos esenciales como el agua o la leña, y por tanto se enfrentan a trayectos más largos y peligrosos en los que a menudo enfrentan riesgos, incluida la violencia sexual. El UNEP, esto es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señala que el 80% de las personas desplazadas por la crisis climática son mujeres o niñas, ya que son estas las que experimentan mayores riesgos de marginalización económica, social y política, además de otros tipos de violencia, así como la violación sistemática de sus derechos. Del mismo modo, las defensoras de la tierra, los territorios y la naturaleza a menudo se enfrentan a la criminalización, persecución, amenazas, acoso sexual, violencia verbal y física, desplazamiento forzado, desaparición o incluso asesinato como consecuencia de su defensa de los territorios, especialmente cuando proceden de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, rurales, empobrecidas y marginalizadas. La crisis climática afecta particularmente a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las adolescentes. Por ejemplo, las altas temperaturas afectan de manera negativa la salud de las embarazadas y sus bebés, haciendo que los embarazos sean menos seguros y comprometiendo la salud neonatal. Hay que destacar también que las mujeres y las adolescentes tienen necesidades sanitarias específicas que la crisis climática puede comprometer, ya que provoca la escasez de acceso seguro y suficiente, agua potable y saneamiento, y restringe el acceso a servicios de salud. Además, los peores impactos de la crisis climática se amplifican en las zonas de conflicto armado, posconflicto, violencia armada u ocupación militar. Aproximadamente 3/5 de todas las muertes maternas se producen en contextos frágiles o de emergencia humanitaria, hasta el punto de que más de 500 mujeres y adolescentes mueren por complicaciones durante el embarazo o el parto en regiones afectadas por conflicto armado, desplazamiento forzado y desastres ambientales. También la pobreza energética afecta mayoritariamente y de forma específica a las mujeres, particularmente a las mujeres solteras, las mujeres mayores y las familias monoparentales encabezadas por mujeres, debido fundamentalmente a las desigualdades estructurales en la distribución de los ingresos, su estatus socioeconómico y la brecha de género en los cuidados. Por ello, la Comisión Europea de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género advierte de la necesidad de frenar la feminización de la pobreza energética y atender al género en la transición energética. A pesar de todo lo anterior, solamente el 6% de las acciones climáticas incluidas en los planes nacionales de adaptación y las contribuciones determinadas nacionales de 24 países hacen referencia a las mujeres. Estas cifras, este 6%, ilustra que ciertos grupos de población no solamente no están suficientemente representados en las conversaciones de paz y en las negociaciones climáticas, además son los grupos humanos que históricamente menos han contribuido a la catástrofe climática. Sin embargo, debemos evitar un discurso victimizador de estos colectivos. Las mujeres indígenas, rurales, campesinas, empobrecidas y o del sur global, así como otros colectivos históricamente marginalizados, a menudo están al frente de las acciones de respuesta a la emergencia climática y lideran iniciativas en respuesta a la crisis climática, así como también en la construcción y mantenimiento de la paz. Por tanto, es imprescindible considerar estos grupos de población como agentes de cambio imprescindibles, que han de estar involucrados directamente en el diseño y ejecución de las políticas climáticas y de transición energética, así como de construcción de paz. Si bien los impactos directos de género de la crisis climática y la guerra son importantes, el feminismo nos invita a mirar más allá de ellos para llamar la atención sobre las estructuras y relaciones diferenciadas de poder basadas en el género y otras categorías de desigualdad que forman parte esencial de la industria de los combustibles fósiles, al igual que de la industria militar, los conflictos armados, el militarismo, la crisis climática, etc. El sector de los combustibles fósiles está significativamente dominado por hombres y atravesado por estructuras patriarcales. Por ejemplo, el sector de los combustibles fósiles es tradicionalmente el sector con el menor número de empleadas y con el menor número de mujeres que llegan a puestos de decisión, y por tanto es el sector con la mayor brecha de género, particularmente para las mujeres jóvenes de 40 años o menores de 40 años.
La feminista y ecologista Gara Daggett acuñó el término petromasculinidad, con el que refiere a los vínculos tanto técnicos como afectivos, culturales, políticos, ideológicos y materiales entre los combustibles fósiles y los regímenes patriarcales blancos. Este término permite entender el proceso por el cual las sociedades capitalistas modernas, sobre todo en el norte global, se aferran obsesivamente a los combustibles fósiles por razones que van más allá del lucro y que tienen más que ver con la construcción y perpetuación de una identidad y hegemonía blanca, patriarcal, heteronormativa, capitalista y, en definitiva, privilegiada. El capitalismo depende profundamente de esta adicción a los combustibles fósiles, la cual al mismo tiempo funciona como una expresión de masculinidad y de poder patriarcal. Asimismo, la producción y el consumo intensivo de combustibles fósiles sobrevive gracias a sistemas de explotación globales como el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el militarismo y el imperialismo. Por tanto, los combustibles fósiles representan, en definitiva, el estilo de vida de los más privilegiados. Un estilo de vida que es y siempre ha sido un estilo de vida basado en múltiples violencias y desigualdades. Por tanto, para avanzar hacia una política climática libre de combustibles fósiles, inspirada en los principios del feminismo pacifista, debemos priorizar una agenda transformadora que comprenda las relaciones y estructuras diferenciadas de poder y ponga la justicia de género en el centro de las políticas, programas y prácticas de cambio climático. También debe atender a otras desigualdades que atraviesan a las mujeres de forma diversa, como la clase, la raza, la edad, la afiliación étnica, la identidad sexual y de género, o la discapacidad, que igualmente determina la capacidad de las personas para hacer frente a la crisis climática. Finalmente, una política climática feminista y libre de combustibles fósiles debe anclarse en los ideales del pacifismo y el antimilitarismo. No puede haber descarbonización ni tampoco transición energética o justicia climática sin desmilitarización total de nuestras sociedades, puesto que los ejércitos y la industria de los combustibles fósiles se necesitan y refuerzan mutuamente. Siguiente. Quisiera centrarme ahora en el contexto del Estado español. España es considerado el país europeo más vulnerable al cambio climático y se prevé que la península sea la región de Europa más afectada por la sequía. Además, entre el 75 y el 80% de la península está en riesgo alto de desertificación. España también es el segundo país con más muertes por calor después de Italia. Las olas de calor en España se han vuelto más intensas y duran cada vez más, unos 3 días más por cada 10 años y afectan a 3 provincias más cada década, con lo que se espera que los futuros veranos sean una media de 5 semanas más largos que en la década de los 80. En los últimos años, España ha avanzado mucho en materia de política climática. Sin embargo, las organizaciones Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción, junto a la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, han alegado que el gobierno español viola la legislación nacional, las regulaciones de la Unión Europea y sus obligaciones internacionales en virtud del Acuerdo de París. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, la CEDAW, presentó en mayo de 2023 una lista de preocupaciones, entre otras, la falta de información sobre la integración de género en la formulación e implementación en las políticas nacionales de mitigación de cambio climático, así como una serie de recomendaciones para el Gobierno de España, entre las que se incluyen asegurar que la perspectiva de género se integra sistemáticamente en el desarrollo y la implementación de políticas de mitigación del cambio climático. Por otra parte, los planes de acción nacionales de la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad, publicados en 2007 y 2017, no contienen planes específicos sobre los impactos de la crisis climática en las mujeres y las niñas, y solamente se menciona la emergencia climática en el segundo de ellos, sin especificar cómo afecta a la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad. En la política exterior feminista de España, sí se destaca la importancia de la dimensión de género de la crisis climática en la implementación del Programa de Trabajo de Lima sobre Género y el Plan de Acción de Género, adoptados en la COP25 celebrada en Madrid en diciembre del 2019, pero ni la Guía de Política Exterior Feminista publicada en 2021, ni el Plan de Acción para la Política Exterior Feminista de 2023-2024 refieren explícitamente a los combustibles fósiles ni a sus dimensiones de género y paz.
En cuanto a los combustibles fósiles, España es firmante de la Declaración de Glasgow, que se acordó durante la COP26 de 2021, por la que se compromete a unir su apoyo público a nivel internacional a una transición energética que abandone los combustibles fósiles y ponga fin a su financiación pública. Asimismo, España participó en la COP28 de Dubái, en la que se acordó la progresiva eliminación de los combustibles fósiles de los sistemas energéticos, así como el fin de su patrocinio público a través de subsidios. España se ha comprometido a eliminar progresivamente los combustibles fósiles, con particular énfasis en el carbón, antes del 2030 en virtud de la ley climática. No obstante, España es el país europeo en el que más crecieron las emisiones de CO2 en términos absolutos desde 1990, con un 5,9% más de emisiones en 2021 con respecto al 2020 y un 5,7% más en 2022 con respecto a 2021. Por el momento, España sigue siendo fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. En 2022, el 72,5% de la demanda nacional de energía primaria provenía de combustibles fósiles. España es particularmente dependiente del gas fósil, puesto que, aunque constituye el 22,7% del suministro total de la energía, su uso aumentó en un 66% entre el 2000 y el 2023. En cuanto a los subsidios a los combustibles fósiles, un informe del Fondo Monetario Internacional demuestra que el Gobierno de España destinó más de 24.000 millones de euros en subvenciones a los combustibles fósiles en 2022, un 21% más que en 2021. Respecto a las empresas de combustibles fósiles españolas, Repsol es la empresa española más contaminante, con casi 12,5 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas en 2022, año 2022 en el que también alcanzaba los mayores beneficios de su historia, 4.250 millones de euros netos, un 70% más que en 2021. Repsol está entre las 50 mayores emisoras de CO2 del mundo de los últimos 170 años. Repsol no se ha comprometido a detener las nuevas exploraciones de gas y petróleo ni a reducir su producción antes del 2030. Por el contrario, sigue ampliando su infraestructura de gas y petróleo y afronta acusaciones de contaminación medioambiental y violación de derechos humanos por las perforaciones hasta 2021 en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador y por el derrame en las costas de Perú producido por un accidente en 2022, considerado uno de los mayores desastres ecológicos del país. Repsol además mantiene relaciones comerciales con países inestables liderados por regímenes autoritarios y con un historial cuestionable en materia de protección de derechos humanos. Libia es uno de los socios estratégicos de Repsol, hasta el punto de que el 12,8% del total del petróleo importado a España en 2019 provenía de Libia a través de Repsol. Repsol, junto con Cepsa, asimismo ha firmado acuerdos comerciales con países como Irak y Nigeria. España importa en torno al 73% de su energía fósil, la mayoría de la cual procede de países inestables o con graves violaciones de derechos humanos como Argelia, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Angola, Qatar o Rusia. Además, Repsol y Cepsa podrían estar favoreciendo el mantenimiento de la ocupación y el expolio de los recursos naturales de los territorios saharauis ocupados por Marruecos desde 1975. Al mismo tiempo, según denuncia Greenpeace, existe una conexión directa entre las misiones militares en las que España participa en todo el mundo y la protección y el acceso a yacimientos de combustibles fósiles. Además de Repsol, la mayor parte de las empresas nacionales de combustibles fósiles cerraron el año 2022 con ganancias sin precedentes. Endesa alcanzó un 77% más que en 2021, Naturgy un 35,8% más e Iberdrola un 11,7% más. Ninguno de los proyectos de Repsol y otras empresas del sector de los combustibles fósiles sería posible sin la financiación de las grandes bancas y agencias de crédito. El Banco Santander y sus filiales a lo largo del mundo es el principal banco español en inversiones en combustibles fósiles. El Santander, junto con otros 7 grandes bancos mundiales, aporta el 55% del financiamiento directo e indirecto de los proyectos de combustión, de producción de petróleo y gas en la Amazonía, a pesar de los impactos de la industria en la biodiversidad y los derechos de los territorios amazónicos.
También el Banco Santander es el tercer banco mundial en financiación de proyectos de gas fósil licuado, conocido por los grandes impactos ambientales y las elevadas emisiones de gas de efecto invernadero. Otros bancos con sede en España que también financian proyectos de combustibles fósiles son el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Grupo La Caixa. Siguiente. Por todo lo anterior, el informe que hoy presentamos contiene una serie de recomendaciones para el Gobierno de España en 3 líneas de acción diferentes pero interrelacionadas. Es una lista muy exhaustiva de recomendaciones, por tanto no las voy a presentar. De nuevo, os invito a que consultéis el informe, pero sí quiero destacar algunos puntos. En materia de justicia climática, instamos al Gobierno de España a impulsar políticas climáticas feministas y pacifistas urgentes, integrales y coherentes basadas en los principios de justicia, igualdad, cuidado, solidaridad y paz, así como de respeto a los derechos humanos, particularmente el derecho a un ambiente sano y saludable de las generaciones actuales futuras, así como los derechos de la naturaleza y del bienestar del planeta. Es decir, debe invertir recursos en quienes habitan y protegen el planeta en lugar de en quienes lo destruyen y contaminan. En materia de justicia energética, instamos al Gobierno de España a avanzar hacia un sistema de energía 100% renovable, feminista, comunitaria y libre de contaminación y de combustibles fósiles que ponga a las personas, particularmente los colectivos más vulnerables, y la naturaleza en el centro. Debe también promover una transición energética centrada en corregir las desigualdades de poder y la pobreza estructural globales, avanzar hacia la producción plena de energías renovables accesible a todas las poblaciones y promover relaciones económicas nuevas, pacíficas, socialmente justas y ambientalmente sostenibles que respeten la vida y los límites de la naturaleza. En relación con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, en intersección con la Agenda de Clima, Paz y Seguridad, instamos al Gobierno de España a apoyar y promover aquellas iniciativas que fomenten la plena participación y liderazgo de mujeres y niñas, así como de otros grupos marginalizados, en las medidas de mitigación, adaptación, respuesta a pérdidas y daños, justicia energética, protección de la naturaleza y de construcción de paz. Siguiente. Ya voy a finalizar. Simplemente quería recalcar que en este informe WILF España hemos querido visibilizar y denunciar los numerosos vínculos entre combustibles fósiles, emergencia ambiental y climática, conflicto armado, militarismo, justicia de género y paz desde una perspectiva interseccional de feminismo pacifista. También hemos querido reiterar la importancia de abogar por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles y la necesidad de que el Gobierno de España lo apoye y lo lidere internacionalmente como un instrumento fundamental de su acción climática y sus planes de transición energética, así como de su política de género y su política exterior feminista. Creemos que no solamente son los combustibles fósiles los responsables de la actual emergencia climática global, sino que la obsesión por los combustibles fósiles es una más de las estrategias de un modelo económico capitalista, extractivista, militarista, colonial, racista, imperialista y patriarcal, que prioriza las ganancias de unos pocos de sus CEOs a costa de la sostenibilidad de la vida de las personas, los ecosistemas y el planeta. Un futuro pacifista y feminista, por tanto, requiere un mundo libre de combustibles fósiles y de todas las violencias asociadas a ellos. Pero el feminismo pacifista no solamente es una herramienta analítica que nos permite identificar y analizar los vínculos entre combustibles fósiles, emergencia ambiental y climática, conflicto armado, militarismo, justicia de género y paz. El feminismo pacifista nos habilita también a imaginar un futuro feminista libre de combustibles fósiles, extractivismo y militarismo, y por tanto desprovisto de las múltiples violencias que los atraviesan. Así no se trata de sustituir las energías fósiles por energías renovables si replican sistemas desiguales, injustos y violentos. Se trata de trabajar por una transformación radical, feminista, pacifista y ecologista, basada en los cuidados, la ternura, la compasión, la reciprocidad y la corresponsabilidad, y sostenida por principios éticos como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el principio de los que contaminan pagan, además de los ideales de justicia interespecie y equidad intergeneracional. Para ello debemos escuchar atentamente e incorporar las demandas, las voces y las cosmovisiones de las poblaciones históricamente violentadas y silenciadas,
así como las experiencias situadas y las aportaciones de las mujeres defensoras y activistas que trabajan por un mundo más justo y sostenible. Un tratado de no proliferación de combustibles fósiles es necesario, pero no es suficiente, ya que necesitamos seguir avanzando hacia políticas climáticas que, además de libres de combustibles fósiles, sean sobre todo plenamente feministas y pacifistas y pongan la protección de la vida, en lugar de su destrucción, en el centro de sus motivaciones. Concluyo aquí mi presentación y estamos ahora abiertas, encantadas de escuchar vuestras aportaciones, preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, hemos retrasado un pelín más de lo previsto, pero aún así vamos a tener unos minutos para conversar con vosotras. Si queréis, ahora podéis abrir los micrófonos y tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Es un tema súper amplio, súper complejo también, Beatriz, pero es verdad que ilustra muy bien las conexiones, ¿no? Entre combustibles fósiles, militarismo bueno, y el sistema capitalista patriarcal y todo lo que lo sostiene y perpetúa esas violencias a costa de, como bien has dicho, las ganancias de unos pocos, ¿no? Mm. Em, mientras hablabas, a ver, bueno, Juan, si quieres puedes activar el micrófono. Sí, gracias. Venga, ya que estamos, voy con todo, ¿no? Venga. Que muchísimas gracias por esta charla. La verdad que llevaba un tiempo desconectado de estos temas y volver es una gozada. Y escucharte también, Beatriz. Nada, Gracias. sí, me he apuntado un par de cosillas y sí que he echado un poco en falta el tema de, pues porque lo has mencionado al final, ¿no? Sabemos que tenemos que dejar combustibles fósiles y demás, pero claro, si la solución es tirar a golpe de placa solar, pues vamos a trasladar los problemas a otros países que tengan los minerales raros estos. Entonces no va por ahí. Pero sí que has mencionado un par de iniciativas o proyectos o entidades, no sé muy bien, que no me ha dado tiempo a apuntar. Entonces, si pudieras darnos unas pinceladas más sobre qué, porque has dicho, vamos a dar voces a las personas del sur global y demás, pero si puedes ser un poquito más concreta con esto. ¿Queréis Eh, que recojamos varias preguntas? Y así me da tiempo también a sí, buscar. eso iba a decir, que podemos ahora, Natalia, que también tienes la mano levantada, si quieres Natalia, y luego Beatriz os contestas a las dos. Hola, buenas tardes a todas, a todos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha bien? Listo. Bueno, pues lo primero, agradecerte Beatriz y agradecerte pues a todo el equipo en WILF España por esta investigación y por este documento. Estábamos muy interesadas en poder escuchar como los resultados y las reflexiones que habían tenido este proceso de investigación, porque justamente, pues como bien saben, nosotras también en Colombia estamos en ese proceso de poder aportar también al tratado. Colombia particularmente se adhiere al tratado este año y con digamos, con lo que implica también tener un gobierno que ha sido el primer gobierno latinoamericano que ha apostado también por pues no por firmar, sino por incorporar un tratado de estas características a nivel internacional, con lo que implica en términos de voluntad política, pero también con lo que implica en términos también de identificar pues ciertas apuestas que de alguna manera nosotros hemos venido identificando también como bien en términos de voluntad política, pero incoherentes en términos de la materialización. Es decir, hay una apuesta por parte de este gobierno de efectivamente ir reduciendo el uso de combustibles fósiles, pero en el cómo es donde se establecen como muchas diferencias en términos
de cómo este gobierno, sobre todo el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, está haciendo esa apuesta, y desde las organizaciones sociales, pues cómo establecemos también una diferenciación en la materialización de esa perspectiva. Pero bueno, que haya voluntad ya es bastante amplio. Nosotras particularmente también hemos venido, digamos, haciendo un énfasis y un trabajo, y aquí aprovecho también un poco para contarles, no me va a tomar mucho tiempo, más desde el feminismo antimilitarista. Y es que en Colombia particularmente, la fuerza pública tiene un papel de protección del medio ambiente, no sé en España, pero aquí claramente lo tiene dentro de sus funciones. Y parte, y esa, digamos, esa función se viene instrumentalizando en una estrategia que últimamente se ha identificado como militarismo verde aquí, y que tiene mucha conexión con también los intereses que tiene Estados Unidos materializado en su estrategia con el Comando Sur. O sea, está todo tremendamente conectado. Entonces, es desde ahí, en ese contexto donde nosotras hemos venido haciendo un ejercicio de posicionamiento crítico respecto a, por supuesto, los impactos que tiene el modelo extractivista en la vida de las mujeres defensoras medioambientales y territoriales, pero también cuál viene siendo el papel del Estado y particularmente de un actor casi metaestatal como el ejército o como la fuerza pública en este país, en ese proceso de protección medioambiental o de militarismo verde, pero que al final lo que hace también es militarizar los territorios para proteger el modelo extractivista. Y dentro del modelo extractivista, pues por supuesto está estas empresas, ¿no? Eh, pues de gas, pues de combustibles fósiles en general. Entonces ha sido muy interesante también poder aprender y tener esos aprendizajes de ustedes, pues porque nosotros tampoco somos una organización medioambiental, y poder entrar en esos discursos y poder aportar también desde ahí ha implicado también hacer un ejercicio de que estamos entendiendo por esto de las apuestas de energías renovables, que de alguna manera también entran en el discurso de mercantilización de la naturaleza y de los ecosistemas como proveedoras de servicios. Entonces, tampoco decantan o no deconstruyen ese discurso que desde el movimiento feminista hemos posicionado como cuidado de la vida, ¿no? ¿Qué implica eso de cuidado de la vida sin naturalizar y sin esencializar el rol de las mujeres como cuidadoras, que aquí estamos, es toda la sociedad, digamos, en términos de transformación? Eso, y también contarles que también cerramos ya ese proceso de investigación y que se los haremos llegar prontamente porque nos encontramos en muchas reflexiones, o sea que bien interesante. Muchas gracias. Bien. Creo que sí, mientras vais pensando las siguientes preguntas, yo creo que puedo empezar comentando pues algunos de los comentarios que hemos tenido. Voy a empezar por Natalia. Que yo creo que no había una pregunta específica, pero bueno, corrígeme si preguntas algo en concreto. Más un diálogo entre las dos organizaciones. Yo tengo personalmente, y sé que Maribel también, muchas ganas de conocer vuestra investigación y bueno, cómo se ha materializado esta campaña también desde el INPAL, porque nos parece que efectivamente el contexto colombiano es tremendamente interesante. Y bueno, sobre todo enfocarlo desde este enfoque antimilitarista, feminista, pues obviamente pues está alineado también con nuestra perspectiva y tenemos muchas ganas de saber más sobre esas reflexiones que nos avanzas y quizás incluso pues un poco en petit comité dialogarlas, comentarlas y bueno, reflexionar juntas porque nosotras realmente tampoco, con este informe, tampoco traemos conclusiones novedosas, más bien es reflexionar sobre diferentes cuestiones y sobre todo visibilizar estas interconexiones que muchas veces se soslayan, ¿no? Que es verdad que se ha trabajado más los impactos ambientales, ecológicos de los combustibles fósiles, un poquito menos los impactos sociales, y nos parecía muy importante pues, añadir ese componente de paz y seguridad globales y como también los combustibles fósiles violan derechos humanos, son un obstáculo para los ODS, etcétera, etcétera. O sea que
Comparto también esta sensación de que no somos organizaciones ambientales, pero claro, es como hemos visto, es que los combustibles fósiles y en general la crisis climática tiene muchísimas patas, ¿no? Tiene muchas dimensiones y creo que es imprescindible que las organizaciones sociales y particularmente las mujeres, las organizaciones pacifistas y feministas también tengan algo que decir, ¿no? Tenemos mucho que decir sobre cómo impactan en las mujeres y en otras comunidades marginalizadas, pero también las muchísimas iniciativas de las mujeres y otros colectivos en los cuidados, en la protección de la vida. Es verdad que tenemos ese reto de ampliar las iniciativas de cuidado de la vida sin esencializar a las mujeres, pero es verdad que también es importante visibilizarlas y mostrar sus múltiples roles, ¿no? O sea, no podemos quedarnos solamente con la visión de las mujeres y otros colectivos como víctimas, sí que tienen y sufren impactos desproporcionados, pero también muchas veces lideran respuestas tanto dentro del contexto de la crisis climática como también de construcción de paz. Em, a mí personalmente me preocupa mucho también el tema del militarismo verde. Mm, También lo trabajo en otras investigaciones y me parece tremendamente me da mucho miedo porque creo que están conquistando una esfera que hasta el momento no era suya y saben hacerlo muy bien, saben hacer un marketing estupendo. Y efectivamente, en el informe incluimos, o sea, mencionamos Colombia, como sabéis, y también Mozambique, donde también se demuestra muy bien cómo esa militarización de los territorios, que en la mayoría de los casos no es para proteger a las poblaciones, sino que es para proteger a los yacimientos de combustibles fósiles, genera violencias contra la población de muchos tipos, ¿no? Incluidos el desplazamiento forzado, la militarización y aumento de la inseguridad, violaciones sexuales, violencias de género, etcétera. Entonces, creo que es tremendamente importante tener un enfoque crítico sobre cómo el militarismo está ampliando su horizonte, se está mostrando como solución a la crisis climática de una forma crítica, ¿no? No está, sin embargo, poniendo sobre la mesa, como hemos dicho, que son los principales eh, consumidores de combustibles fósiles y que también son los que más gases de efecto invernadero emiten, con lo cual no es posible, no es compatible, pues no sé, hay muchas campañas de militarismo verde que muestran a los ejércitos plantando árboles o usando tanques que llevan energía renovable o balas o otro tipo de armamento que son sostenibles medioambientalmente, los llaman, ¿no? O sea, no da igual, los ejércitos son una industria de destrucción. No se trata de cambiar balas no renovables por balas renovables, se trata de cambiar las estructuras y las violencias que genera el militarismo y la presencia que tiene en los territorios. Estoy totalmente de acuerdo. Me podría pasar el resto de la hora hablando de esto, pero bueno, me encantará hablar con vosotras más directamente sobre vuestra investigación. Sobre Juan, sí, al final estoy de acuerdo en la reflexión sobre el sistema, ¿no? Tenemos que contextualizar que este informe está en el contexto de esta campaña que hacemos junto con la iniciativa en apoyo al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Entonces, ciertamente, nosotras la apoyamos y reconocemos la importancia de este tratado y de poner el foco en los combustibles fósiles como no solamente causantes de la crisis climática, sino también, como hemos dicho, todos los impactos en los derechos humanos, los impactos de género, etcétera. Pero efectivamente también somos muy conscientes de otras violencias que se reproducen en pues las energías renovables, con toda la extracción de minerales críticos y que de nuevo vuelven a reproducir sistemas de exclusión y de marginalización y de explotación coloniales, capitalistas, racistas, que sobre todo tienen impactos en las comunidades del sur, no solamente también en la península ibérica tenemos el caso, pero obviamente tiene un impacto desproporcionado en las poblaciones del sur. Y es verdad que no profundizamos demasiado a lo largo del informe en esta cuestión, pero sí que hemos querido dejar una cierta pincelada de nuestra perspectiva feminista y pacifista, ¿no? Como decimos, se trata de visibilizar las estructuras
de las que dependen los combustibles fósiles y que al mismo tiempo los combustibles fósiles refuerzan, pero de nuevo es una cuestión de estructuras globales, no solamente los combustibles fósiles la refuerzan, también estamos viendo la extracción de minerales críticos y bueno, la instalación de placas solares en pues, tierras arables que supone un impacto en los medios de vida de las poblaciones, etc. Entonces, tenemos muy claro desde WILF España, y quizás sea pues, objeto de una investigación posterior, que lo que se trata es de cambiar el sistema, se trata de cambiar un sistema en el que nos relacionemos desde la reciprocidad, desde la interdependencia, desde la solidaridad, desde los cuidados y no desde la explotación, no bueno, pues eso, desde la extracción múltiple, no solamente de recursos naturales, sino también de extracción de modos de vida, extracción de cosmovisiones, etc. Sobre las iniciativas que comentabas, están un poco más explicadas en el informe, así que también te invito a que lo leas. Pero una de las que más me gustan, a ver si soy capaz, porque tengo 3 pantallas abiertas ahora mismo y no soy la más fluida en cuestiones tecnológicas. ¿Quieres compartir? ¿Te habilito, Beatriz? No, da igual, solo lo voy a leer. Está en el informe, hay varias cuestiones. Una que me parece muy interesante es la declaración de Choachí por un tratado de no proliferación de todos los extractivismos, que se firmó en 2024, de la que han formado parte comunidades indígenas, rurales, campesinas y organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica. No recuerdo exactamente qué países han participado, pero sé que Colombia, Ecuador, creo que Brasil y alguno más, no recuerdo exactamente, te invito a que lo mires en el informe. Pero tenían una propuesta muy interesante. Dentro de la propuesta por un tratado de no proliferación, ellos amplían y no hablan solamente de combustibles fósiles, hablan de todos los extractivismos, ¿no? Y hacen referencia a la industria de los combustibles fósiles, bueno, basada en sistemas extractivistas coloniales y corruptos, que se niega a detener el suicidio económico que representa, destruye nuestros cuerpos y territorios, desplaza a comunidades indígenas y campesinas, contamina nuestra agua, nuestro aire y nuestros suelos, alimenta la catástrofe climática, condena a muerte toda la biodiversidad, y amplían un poco esta reflexión de nuevo pues, a toda la industria extractivista y a digamos, a las formas de relacionarnos basadas en la violencia y en la desigualdad. Y, por tanto, invitan a reconocer y respetar los derechos de la libre determinación de los pueblos indígenas, campesinos y afro, y promover una economía para la vida que opere en armonía con la naturaleza. Esta me parece una de las iniciativas más interesantes. También hay que decir que el Tratado de No Proliferación, la iniciativa que lo apoya, bueno, supongo que estáis familiarizados, realmente es un tratado que se está debatiendo desde abajo, porque ha sido promovido sobre todo por organizaciones de la sociedad civil y también amparado por, sobre todo, estados del Pacífico, estados insulares, que como sabemos son la región del mundo que menos ha contribuido a la crisis climática y, sin embargo, la que más sufre y más rápidamente sufre las consecuencias de esta. Con lo cual, también hay un componente de solidaridad, de liderazgo de comunidades y sociedades del sur. Y dentro de este contexto de la iniciativa por el tratado también se han fomentado iniciativas como, por ejemplo, iniciativas por una Amazonía libre de combustibles fósiles, también una iniciativa por un Pacífico libre de combustibles fósiles y, más recientemente, en la cumbre del Yasuní. Yasuní es un parque nacional en Ecuador, muy importante también porque se votó en Ecuador dejar los combustibles fósiles bajo tierra. En la cumbre del Yasuní, que se ha celebrado también hace unos pocos meses este año, también varias naciones indígenas se suman al tratado y también pues, al llamado de dejar los combustibles fósiles y ampliarlo, como decíamos, no solamente a los combustibles fósiles, sino a todos los sistemas extractivos basados en las violencias. Ahí hay mucho que aprender porque también, pues porque viene desde las comunidades que más directamente están afectadas por el extractivismo. Hay otra más, que esta no te la voy a detallar, pero te voy a invitar a que la mires también, que es no recuerdo si es un tratado, una declaración, un acuerdo de Manaos.
Manaus es también una región, bueno, es una ciudad en Brasil, en la zona amazónica. También han venido con un tratado súper interesante desde la perspectiva de pueblos indígenas, campesinos, rurales, etcétera. Con lo cual también son cuestiones de las que beber, de las que aprender y bueno, pues de las que nosotras también queremos visibilizar y, pues ampliar nuestra perspectiva. Mm. Yo lo que cada vez que te escucho, Beatriz, y el trabajo que has hecho, veo los paralelismos, ¿no? entre la historia del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares con el Ujú, momento en el que está ahora la iniciativa por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, ¿no? Cómo nace desde la sociedad civil, con, con las poblaciones afectadas, ¿no? por esa cuestión. En el caso de las armas nucleares, pues por ujú, los Hibakusha y sobrevivientes a los test nucleares que fueron clave también en cambiar el discurso, ¿no? ujú, En visibilizar el impacto humanitario del armamento, ¿no? Y ahora, ujú, y, y cómo construir todo ese proceso ahora con la cuestión de los combustibles fósiles. Y en el tema de las armas nucleares tardó 10 años desde que empezó hasta que se logró aprobarlo en las Naciones Unidas y bueno, esta iniciativa es muy joven y yo espero que también, y bueno, iba a decir, se aprobó en 2017, pero mira también cómo estamos a día de hoy con el tema, ¿no? O sea, conseguir el tratado tampoco significa que ya se solucione el problema, pero ujú. desde luego es una herramienta jurídica súper importante pues para ir avanzando hacia ese otro modelo, ¿no? Que al final es cambiar la forma en la que nos relacionamos entre nosotros con el medio ambiente. No sé si alguien más quiere intervenir. Juan comentaba antes por el WhatsApp que recomendaba una película, Virunga, Ujú. y y bueno, no sé si alguna persona más tiene algo que compartir, si no, pues ya son las 7:22. Eh, Sí, Marga, Marga. sí. No, yo solo quería apuntar lo importante que es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Porque Beatriz me ha llamado mucho la atención en esta introducción que has hecho del vocabulario al cambiar gas natural por gas fósil, ¿no? Que me ha parecido impactante, ¿no? Lo sabes, sabes que el gas es un combustible fósil, pero realmente es muy impactante. Lo mismo que lo que estabas comentando cómo es militares verdes, cómo es el Militarismo militarismo verde. verde, ¿no? Ujú. Claro, es que es la militarización de la mente, ¿no? Una y otra vez para Mm, permanecer. sí. Creo que Gracias. es Cintia Ello, me parece, la que dice que el capitalismo es adaptativo, ¿no? Y que entonces él va encontrando sus Sí, mecanismos para adaptarse, para perpetuarse como sistema, sí, adaptándose a los diferentes momentos, ¿no? Mm. Sí. sí, sí. Sí, como dices, el lenguaje también es una muestra de ello. O sea, las Total. industrias, las compañías de combustibles fósiles invierten muchísimo dinero en marketing, Mm, campañas de marketing megamillonarias, muy bien hechas, obviamente, y como que penetran también en nuestra mente y dejando mensajes o lenguaje o términos que realmente no son reales, precisamente como el de gas natural. Se nos ha vendido siempre que el gas no es, o sea, se ha como identificado de manera diferenciada con otros combustibles fósiles, se ha vendido como pues una herramienta para la transición, más verde, y no es verdad. O sea, sí que es verdad que dentro de los combustibles fósiles tienen impactos diferentes. Sabemos que el carbón es el que pues es el combustible fósil más sucio en muchos sentidos, pero eso no significa que el gas no tenga impactos ecológicos, sociales, también de género y sobre cuestiones de paz. Por eso es muy importante
rebautizar o retomar su nombre real, que es gas fósil, es un gas fósil, es un combustible fósil, no es natural. Aquí esta coletilla de natural parece como que lo suaviza, Mm. ¿no? Y no, pues es otra El, estrategia más de el greenwashing, blanqueo. ¿no? Sí. De greenwashing, efectivamente, sí. No sé si para las que estáis en el Estado español habéis visto la campaña de Cepsa que han sacado ahora hace unas semanas, que ahora ya no se va a llamar Cepsa, se va a llamar Mueve. Y bueno, el anuncio, o sea, el spot publicitario es un ejemplo de una millonada súper bonito, o sea, con unos mensajes preciosos. Da las gracias a los dinosaurios por los combustibles fósiles, por habernos permitido, no sé, desarrollarnos, pero ahora ya es tiempo de pasar a las energías renovables. Y todo es mentira, porque o sea, los combustibles fósiles, mm, sí, bueno, han supuesto el desarrollo de una parte del planeta, pero han supuesto la destrucción, la violencia de la mayor parte del mundo. Y otra mentira de este spot es que es verdad que las empresas, las industrias de combustibles fósiles se están adaptando a energías renovables. Como decía Maribel, es otra estrategia más del capitalismo para triunfar. No es que Mm. tengan un compromiso ético, moral con las energías renovables, es que quieren buscar su área de negocio. Pero a pesar de que ahora cada vez más se muestran como empresas energéticas, pues lo que vemos es que solamente el 4 o el 5% de sus inversiones se dirigen a energías renovables, con lo cual esta idea, esta imagen de estamos transitando hacia las energías renovables no es real. La mayor parte de sus ingresos y pues la millonada desorbitada que hacen cada año no viene de las renovables, viene de los combustibles fósiles. Con lo cual, toda esta estrategia de mostrarse como limpias, progresistas, no es más que otra estrategia más de marketing y tenemos que estar muy atentas. Sí, y encontrar los espacios también, ¿no? Porque estas empresas tienen mucho poder para cooptar los espacios de comunicación masivos. Al final Claro. son todas herramientas del sistema para perpetuarse. Y antes Beatriz se hablaba, o yo creo que, o tengo la sensación de que antes se hablaba más del decrecimiento de lo que se habla Mm. ahora, Mm. y Pues habría que avanzar hacia ahí, o porque ya no se habla tanto de decrecimiento como uy, tal vez lo escuchábamos antes. no sé si voy a saber la respuesta a esto, la verdad. No sé, Yo también. conforme hablábamos me estaba preguntando, ¿no? Digo, bueno, entonces la solución no es seguir con el modelo que tenemos, obviamente, es cambiar el modelo, pero para cambiar el... no, Mm, y, bueno, claro. Yo también tengo la impresión de que se habla cada vez menos de decrecimiento y también de que cada vez que hablamos de estas cuestiones las compartilizamos más, no sé cómo explicarlo, o sea, que se habla de crecimiento, pero no se habla de la conexión igual con cuestiones de paz. Cuando hablamos de paz, casi nunca hablamos de economías pacifistas, por ejemplo, ¿no? Y el decrecimiento claramente pues invita a repensar nuestras relaciones mm, con otras regiones del planeta, pero también con la naturaleza y hacer un consumo justo y necesario, no desorbitado. mm, No sé muy bien cómo se puede, porque también dentro de pues, hay mucho debate sobre si es más bien deberíamos avanzar hacia el decrecimiento o al postcrecimiento. Es una cuestión muy compleja y yo tampoco soy sí, experta en la materia, pero mm, sí que es verdad que, como decía Juan, pues al final es un cambio de sistema. No se trata de consumir la misma cantidad de energía, incluso aunque esta energía sea renovable. Se trata de cuestionar pues, que nuestros estilos de vida dependen de la violencia y de la exacto. destrucción de otras zonas del mundo. Mm. Bueno, Aunque pues también quiero hacer una sí, reflexión que yo tengo mi propio debate interno. O sea, sí que es verdad que como ciudadanas y como ciudadanos tenemos que cuestionar y replantear y aprender a cómo consumir menos y mejor. Pero también tenemos que ser conscientes de que esta crisis no la han provocado la ciudadanía, la han mm, provocado las estructuras globales, políticas, militares, mm, económicas, etcétera, de las que ciertamente algunas personas en el mundo nos beneficiamos, claramente nosotras en el norte global mm, nos beneficiamos de esto, pero como hemos visto las millonadas que hacen las industrias de combustibles fósiles,
los impactos ambientales que tienen, los impactos de los ejércitos. Es que realmente una persona no alcanza a consumir y a impactar tanto como estas instituciones tan violentas y tan destructivas. Con lo cual hay que también tener en cuenta esta perspectiva más estructural, más global. Sí, 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 sí. Y las guerras que no cesan, ¿no? Y que, bueno, Mm. pues nada, yo con esta reflexión creo que ya nos podemos despedir, ¿no? Muchas gracias a todas por acompañarnos esta tarde. Ha sido un placer la conversación, escucharte, el trabajo que has hecho. Eh, Recordaros, bueno, pues que tenéis el informe disponible en nuestra página web e invitaros a leerlo y a ver los estudios de caso. En cada estudio de caso luego hay unas recomendaciones, o sea, unos enlaces para saber más sobre cada caso, cada país y las iniciativas de ese país. Y bueno, si alguna de vosotras o alguno de vosotros está en Madrid, deciros que el próximo 3 de diciembre estaremos en la Casa Encendida en un acto que se llama Fronteras Fósiles y Fusiles, una lectura ecosocial para vivir en paz, el 3 de diciembre a las 6:30 en Madrid, y allí pues también pues, bueno, compartiremos un poco todo este trabajo. Muchísimas gracias, Beatriz, y a todas las que habéis estado. Muchas gracias a ti, Maribel, por todo el acompañamiento y a todas vosotras por comentar y por estar. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Muchas gracias, Beatriz. Hasta luego, compañeras. Hasta luego. Hablamos más, Natalia. Seguro que sí. Hasta luego, Juan, Margarita, Raquel, Mirko, Inge.